A ver, para empezar, quiero que nos transportemos a un lugar, a un momento. Imagina una habitación sencilla, por allá del año 57. En Corinto, ¿no? Exacto, en Corinto. Apenas hay luz, solo una lámpara de aceite, y ahí hay un hombre, dictando, con una voz firme, muy clara. A su lado, un secretario, un tal Tercio, que apunta cada palabra en el papiro. Y de ahí, de esa escena tan simple, nace un texto que va a cambiar la historia de Occidente, la Epístola a los Romanos. Justo. Y por eso hoy vamos a meternos de lleno en un caso que tiene casi 2000 años. La fuente que analizamos hoy lo plantea casi como la escena de un crimen, una carta que cambió el mundo, y la víctima, según este texto, es la verdad histórica. Me encanta esa forma de plantearlo, porque el texto que tenemos no es un simple análisis académico, es una defensa, casi un alegato de fiscal, te diría. Tiene una misión doble. Ok. Por un lado, quiere blindar lo que considera un hecho histórico casi incuestionable, que el hombre que dictaba era Pablo de Tarso. Pero, y aquí viene lo interesante para hoy, dedica la mitad de su energía a investigar por qué. ¿Por qué de repente hay tanto interés en redes sociales por reabrir este caso? De acuerdo, vamos a desglosar esa defensa. La fuente es muy tajante. Dice que la autoría de Romanos no es un misterio que estemos descubriendo ahora en un video de TikTok. Para nada. Entonces, ¿cuáles son esos argumentos que considera, a prueba de balas, para sostener que fue Pablo? Pues mira, en la fuente los presenta como 3 pilares que se apoyan entre sí. El primero es lo que llama el testimonio histórico. O sea, se refiere a que los escritores cristianos que vinieron justo después... Los más cercanos en el tiempo. Exacto. Gente como Clemente de Roma, Ireneo de León, en los siglos I, II, ellos ya daban por sentado, sin ninguna controversia, que Pablo era el autor. No hay registros de que alguien en esa época lo dudara. Es como si hoy discutiéramos si García Márquez escribió 100 años de soledad. Para la gente de la época era algo obvio. Tal cual. Esa es la evidencia externa. ¿Y cuál es el segundo pilar? El segundo es la coherencia textual interna. El argumento aquí es que si uno lee Romanos y luego agarra otras cartas que nadie discute que son de Pablo, Como Gálatas o Corintios. justo, te encuentras, digamos, con el mismo ADN, el estilo de argumentación, el vocabulario que usa y sobre todo los grandes temas teológicos, la gracia, la fe, la ley, son inconfundiblemente los mismos. Es como encontrar una canción perdida de tu banda favorita. Quizá nunca la oíste, pero los acordes, la voz, sabes que son ellos. Esa es la analogía perfecta. Entiendo los 2 primeros puntos, el testimonio de la época y la coherencia del estilo. Pero, a ver, hablemos del más obvio. La carta empieza literalmente diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Caso cerrado, ¿no? Bueno. Pero en el mundo antiguo no era común que alguien escribiera en nombre de una figura más famosa, para darle más peso a su texto. Pienso en esta práctica, la pseudoepigrafía, como le dicen los académicos. Esa es la pregunta fundamental, claro, y la fuente la aborda de frente. Reconoce que esa práctica existía. Ajá. Pero argumenta que, en este caso específico, el contenido y el estilo están tan perfectamente alineados con las otras cartas de Pablo que la explicación más sencilla es que el autor es quien dice ser. Aplicar esa idea aquí sería, según el texto, buscarle 3 pies al gato. O sea, una solución complicada para un problema que en realidad no existe. Exacto. La carta no solo dice que es de Pablo, suena y argumenta como Pablo en cada línea. Entonces, para el autor de nuestro material, la combinación de esos 3 pilares, testigos, ADN textual y la propia declaración, hace que el caso sea hermético. Totalmente. No es una obra anónima, no es un collage editado después. Es de un solo autor. Y es aquí donde el tono del texto se vuelve muy duro. Sí, mucho. De hecho, usa una palabra muy fuerte. Dice que negar esto hoy, con toda la evidencia que tenemos, no es valentía intelectual. Lo llama, y cito, deshonestidad. Y esa palabra ya nos dice que el autor no está para un debate amable. Siente que hay una batalla en marcha. Y eso me parece la clave de todo. Porque si la evidencia es tan sólida, la pregunta interesante no es qué pasó, sino por qué. ¿Por qué alguien hoy se tomaría la molestia de negarlo? Y la respuesta que da el texto no tiene nada que ver con la historia, ¿verdad? Para nada.
Ahí es donde la fuente da un giro y se mete de lleno en el terreno de la motivación. Su tesis es que el ataque a la autoría de Pablo no es histórico, es teológico y De poder. de poder, sí. Sostiene que el mensaje de Romanos es tan radicalmente liberador que básicamente dinamita las bases de cualquier sistema religioso que busque controlar a sus fieles. Ok, eso suena grande. ¿A qué mensaje se refiere exactamente? El texto destaca 3 doctrinas centrales, ¿no es así? Sí, y vale la pena explicarlas rápido. La primera, la salvación es por gracia. En simple, Romanos dice que la salvación es un regalo de Dios, algo que no te puedes ganar. No es un premio por buenas obras o por seguir reglas. Entendido. Un regalo, no un salario. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la justificación por la fe. Esto significa que una persona es considerada justa ante Dios simplemente por creer, por confiar, no por pertenecer a una iglesia o por tener un linaje especial. Tu estatus, digamos, depende de tu fe personal. No de tu membresía en un club. Exacto. Y la tercera idea es la que probablemente causa más problemas a las estructuras organizadas. ¿Qué es? La idea de que hay un solo mediador entre Dios y la humanidad, Cristo. Según el mensaje de Romanos, no necesitas más intermediarios, ni sacerdotes, ni gurús, ni líderes espirituales. El acceso es directo. Y claro, si juntas esas 3 ideas, son, como dice la fuente, peligrosas. Peligrosas para cualquier sistema que necesite controlar, intimidar y vender salvación. La lógica del argumento es fascinante. Está diciendo que si no puedes atacar el mensaje porque es demasiado poderoso, entonces atacas al mensajero. Justo eso. Si logras que la gente dude de que Pablo escribió Romanos, puedes rebajar todo su contenido a una opinión más. Precisamente. La estrategia es desacreditar la fuente para invalidar el mensaje. Es una táctica que vemos todos los días, no solo en teología, en política, en la ciencia. A todo. Si no te gustan los datos de un estudio, atacas al científico. Si un periodista revela algo incómodo, ataca su credibilidad. La fuente está identificando un patrón de comportamiento muy actual y lo aplica a este debate de 2000 años. Y el objetivo final, insiste, no es la verdad histórica. No, sino el control teológico en el presente. Queda clarísima la lógica. Ahora, el texto no se queda en la teoría. De hecho, baja al barro y traza una línea muy dura entre la investigación seria y lo que llama, sin pelos en la lengua, la manipulación en redes sociales. Sí, y hasta le pone nombre y apellido. Cierto. Este es quizás el momento más polémico del documento. Menciona a un creador de contenido de TikTok, Daniel Domínguez, y lo acusa de hacer precisamente esto. Critica que se presente la duda sobre Pablo como si fuera un dato oculto, un secreto que nos han escondido. Cuando en realidad, dice la fuente, es ir en contra de todo el peso de la evidencia. Exacto. Es una acusación muy directa. Y a partir de este ejemplo, la fuente como que crea un perfil, ¿no? Una dicotomía entre 2 arquetipos. El estudioso honesto y lo que llama el charlatán digital. Sí. ¿Y cómo los diferencia? El texto enumera sus tácticas, casi como un manual de identificación. A ver. Primero, dice, el charlatán toma un consenso académico de siglos y lo presenta como una simple opinión más. Lo pone al mismo nivel que su propia especulación. Claro. Segundo, practica el cherry picking. Selecciona frases o datos fuera de contexto que parecen apoyar su idea, pero ignoran la montaña de evidencia que la contradice. Y tercero, usa palabras grandes para ocultar ideas vacías. Una jerga que suena muy intelectual, pero que en el fondo está hueca. Entiendo la crítica, pero, a ver, uno podría argumentar que desafiar el consenso es justo como avanza la ciencia, ¿no? Copérnico desafió un consenso, Einstein también. La fuente distingue entre cuestionar legítimamente y manipular. Es un punto crucial. Y la fuente diría que sí lo distingue. Para el autor, un desafío legítimo viene con nueva evidencia o con una nueva interpretación rigurosa y se somete al escrutinio de otros expertos. Se juega en la cancha académica, digamos. Eso es. Lo que critica es el desafío que no presenta pruebas, que se basa en la insinuación y que se dirige a una audiencia no especializada, presentándole una versión distorsionada como una verdad oculta. La diferencia está en la honestidad intelectual y el método. Y esto nos lleva a un tema mucho más amplio,
que es la autoridad del conocimiento en la era de Internet. La fuente tiene una frase sobre eso que me pareció muy potente. Sí, es una que resume toda esta sección. Dice: la escritura no necesita influencers, necesita lectores humildes. Uf, qué frase. Es un golpe directo a la cultura del influencer, donde la credibilidad no se basa en el conocimiento, sino en el carisma y los seguidores. La advertencia del texto es clara: no todo el que tiene una plataforma masiva está educando. A veces puede estar explotando la ignorancia de su audiencia para su propia agenda. Una crítica muy afilada. Totalmente. Entonces, después de toda esta argumentación, la evidencia, las motivaciones, la crítica a los detractores, ¿cómo cierra el texto su caso? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cierra con la misma contundencia con la que empezó? ¿Reafirma su tesis principal como un hecho? Pablo escribió Romanos. Pero, y esto es lo importante, no lo deja ahí como un dato para un examen, lo conecta con el presente. Inmediatamente. Conecta ese hecho histórico con su implicación práctica, espiritual. Argumenta que Pablo escribió esa carta para anunciar un evangelio que, y cito, libera, no que encadena, y que apunta a Cristo, no a líderes humanos. La autoría no es un dato trivial para la fuente, es el fundamento que garantiza la pureza de ese mensaje liberador. Justo. Por eso la conclusión es que la carta a los romanos sigue siendo, 2 milenios después, peligrosa para los sistemas corruptos. Y termina con una advertencia final, casi una moraleja, que es una frase lapidaria. Exacto. La frase final es: porque cuando se apaga la verdad histórica, siempre se enciende el negocio religioso. Es una idea potentísima. Básicamente, está diciendo que la historia no es un hobby académico. Es la primera línea de defensa contra la manipulación. Así es. Para el autor de la fuente no hay un espacio neutral en esto. O te riges por la evidencia y la investigación honesta, o dejas la puerta abierta para que alguien más llene ese vacío con su propia agenda. Que a menudo, como sugiere la frase, tiene un interés económico o de poder detrás. La historia en este contexto se convierte en un acto de protección. Proteger el texto original es proteger el mensaje original de ser secuestrado. Hoy hicimos una exploración a fondo de un texto que defiende con una pasión y una contundencia arrolladoras la autoría paulina de la Epístola a los Romanos. Y no se queda en presentar la evidencia, sino que construye todo un caso sobre los porqués. ¿Por qué hay un interés moderno en cuestionar este pilar? Exacto. Y al hacerlo, como hemos visto, toca un tema mucho más amplio que la historia bíblica. Nos deja con una reflexión que va mucho más allá de si Pablo escribió o no Romanos, ¿no crees? Sin duda. La pregunta que queda en el aire es universal. Más allá de este debate específico, ¿cómo distinguimos entre un desafío genuino a un consenso, que es vital para que el conocimiento avance, y un intento, con una agenda particular, de simplemente sembrar la duda? ¿Dónde está esa línea que separa el escepticismo saludable de la controversia fabricada?